tenemos normas hoy como la ley estatutaria en salud, que es la ley madre, diríamos nosotros, en salud, porque la ley estatutaria tiene un rango constitucional y por ser un rango constitucional también hay parte de lo que nosotros llamamos el bloque de constitucionalidad, que es la suma, la Constitución más los tratados internacionales, que los hay mucho en términos de personas con VIH y SIDA, y entonces en un país como el nuestro deberían aplicarse todas esas normas, y que en esas normas tenemos los principios más bonitos de protección, de promoción, de prevención, pero que no se cumplen, reitero, en la realidad por la lógica del sistema. Y es que el sistema, ¿qué hace? El sistema entonces bloquea, crea barreras, crea brechas, crea lo que nosotros llamamos rutas de itinerario burocrático. Entonces las personas, muchas personas, pero en este caso que estamos hablando de VIH y SIDA, tienen que recurrir finalmente a acciones de tutela o a otros mecanismos. Incluso hemos visto en televisión cómo la gente tiene que salir a decir que tiene el problema para que haya el movimiento social e informático, pero además con la tutela muchas veces ni siquiera, porque se gana la tutela y la entidad no cumple o no cumple siquiera el desacato, y mientras tanto la persona está agravándose o está deteriorándose porque la enfermedad no espera, y en ese sentido es crearle más enfermedad a una persona que por sí ya es vulnerable por su enfermedad y por las condiciones muchas veces de determinantes sociales o vulnerabilidad social o de equidad o de brechas de equidad, y entonces es crearle más carga emocional que repercute en una persona que por sí es vulnerable. En una política pública y en una ley y en general dentro de los derechos y deberes, hay derechos y hay deberes, claro. Hay el deber del autocuidado, eso está claro. Pero en cuanto a una política pública, es el Estado el que se aboca con los actores a decir cómo cambiamos, no cómo cambia su conducta, sino cómo cambiamos, cómo prevenimos y cómo hacemos promoción para que usted no sea el culpable, sino que sea realmente la persona, que sea un paciente, y que yo como Estado tenga todas esas posibilidades y capacidades de prevenir la enfermedad, de hacer promoción de la salud, pero no echarle la culpa ni devolverle la responsabilidad como a veces se siente a la persona por su quehacer. No, es que tenemos una persona que ya está enferma y que merece todo el tratamiento integral de calidad, de responsabilidad de un Estado. Pero igual, también reitero, no dejar llegar a que haya la enfermedad, porque vamos a hacer promoción y prevención, pero la promoción y prevención son intersectorial, son interministerial, son con los actores, para que esas enfermedades que son de salud pública realmente tengan una externalidad lo más bajamente posible. Entonces lo que yo quería decir es que realmente en ese marco hay que accionar por dos vías. Una vía que es la de crear políticas públicas entre todos los actores, como debe ser una política pública, con pertenencia, con trabajo conjunto, con los actores involucrados, pero además que esa política pública baje a un nuevo sistema de salud transformado que permita que la política pública, eso bonito, el enfoque de derechos, de la vulnerabilidad, se dé en algo material, que es lo que nosotros llamamos el acceso efectivo del derecho a la salud de las personas que tienen VIH y SIDA, en general de todas las personas, y que hayan realmente posibilidades de disponibilidad, de accesibilidad, de calidad, de calidez en eso, para que lo grande bonito se convierta en lo material también con calidad.